Qué canto de adoración tan increíble, ¿verdad? Esto es una expresión de lo que hay en nuestro corazón. Por eso te instamos a que entres de todo corazón a esto, que demos el primer lugar a Dios en nuestras vidas, posicionemos nuestros corazones en donde deben de estar en relación a nuestro Dios. Hay muchas cosas que podemos poner en nuestras vidas sobre el trono de nuestras vidas y nos podemos olvidar de lo que significa estar cerca de Dios. Pero mira, por esto nos reunimos. Para esto son estos tiempos en que podemos adorar juntos, ver lo que la palabra de Dios está hablando para nuestras vidas en esta temporada. Es un recordatorio, porque hay muchas cosas que nos hacen olvidar. Hay muchas cosas en la vida, situaciones difíciles, enfermedad o falta de algún bien nos distraen estas cosas. Pero hoy estamos aquí para recordar. Hay algo poderoso en recordar y es precisamente en donde vamos a empezar el día de hoy, recordando la historia de Jesús y su intervención en nuestras vidas. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Viña. Si eres aquí de casa, muy bienvenido una vez más a tu casa, aquí a la familia. Si es la primera vez que entras aquí en Viña Comunidad y estás preguntándote qué está sucediendo, qué viene, todo esto, sabes que quédate un poquito con nosotros y escucha. Dios tiene algo para ti el día de hoy. Nosotros lo creemos firmemente porque Él ha hablado a nuestras vidas. Ahora queremos compartir lo que Él ha hecho en nosotros y lo que quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Tenemos un Dios activo. Así es que si eres nuevo el día de hoy, déjanos una notita ahí, déjanos saber de dónde estás escuchando, dónde estás mirando esta transmisión. Mándanos un mensaje también a nuestra página, déjanos saber. Queremos conectar contigo. Sabemos que tal vez estemos lejos el uno del otro físicamente, pero espiritualmente, oh, Dios nos conecta. Dice su palabra que un solo espíritu nos une como un solo cuerpo. Así es que muy bienvenido a estar con nosotros el día de hoy. Mira, el día de hoy vamos a empezar algo bien emocionante, una nueva serie de pláticas navideñas. Sí, ya estamos a 29 de noviembre, ¿lo puedes creer? Wow, ya está terminando este año y no lo digo porque, wow, es que ya viene la comida y vienen los regalos y todo esto. La verdad lo digo porque ha sido un año tan extraño. Ha sido un año de esos que no pensábamos que íbamos a incluir como un capítulo en nuestra historia, pero ¿sabes qué? Para Dios no fue sorpresa esto. Para Dios no fue así como que, ay, me agarró el COVID desprevenido. No, no, no. No estoy diciendo que Dios lo causó. No, hay muchas cosas que contribuyen a algo como esto, consecuencias de años de cosas que han sucedido, de nuestra rebeldía como seres humanos, de muchas cosas ya que se estaban apilando. Pero lo que Dios hace es que no pierde la oportunidad para obrar algo en ti y en mí. ¿Escuchaste esto? Dios no pierde la oportunidad para obrar algo en ti y en mí a través de tiempos difíciles. O podemos decirle a través de capítulos difíciles en nuestras historias. Y vamos a empezar esta nueva serie, va a ser a través de estas siguientes semanas hasta el último domingo antes de Navidad. Y le estamos llamando La historia aún no termina. La historia aún no termina. ¿Qué significa todo esto? De que nosotros a veces durante procesos difíciles, y yo creo que tú los has pasado, yo los he pasado, y sabes que el resto de nuestra vida vamos a ver diferentes procesos suceder en nuestras vidas, y unos van a ser muy difíciles, y es en esos tiempos difíciles en que somos tentados a darnos por vencidos, ¿verdad? Es en esos procesos en donde nos sentimos estirados, en donde nuestra fe se estira o lo que creemos, sea lo que creas, pero lo que crees se ve estirado. Es durante estos tiempos en que somos tentados a darnos por vencidos. Y a través de estas siguientes semanas vamos a hablar qué tan importante es estar seguros que esta historia aún no termina, que este capítulo, este 2020, que dicen qué más va a suceder este último mes, ¿verdad? Nada más estamos esperando que aparezcan así monstruos como el Godzilla del mar, ¿verdad? Y que suceda algo y que empiecen a destruir ciudades en la costa. No sabemos qué va a venir, pero esto sí sabemos, que la historia aún no termina. Hay algo que Dios quiere seguir haciendo en ti, hay algo que Dios quiere seguir haciendo en mí, y es en estos tiempos difíciles que no va a perder la oportunidad para hacerlo.
no va a perder la oportunidad para hacerlo. Dios es un Dios de procesos y Dios es un Dios que constantemente está activo en nuestras vidas. Nosotros somos los que a través de tiempos difíciles a veces se nos olvida eso. A veces nuestro oído pone atención a voces aparte de la voz de Dios. Nuestros ojos empiezan a determinar lo que hacemos o cómo caminamos cuando la palabra de Dios nos dice que caminamos por fe y no necesariamente por lo que vemos. Entonces, déjame empezar el día de hoy diciéndotelo de esta manera. Tu historia, mi historia, no ha terminado. Y el nacimiento de Jesús, lo que celebramos este mes, y tú me vas a decir, Roberto, yo sé que Jesús no nació en diciembre. Te voy a decir algo, yo también lo sé, pero lo celebramos. El chiste aquí es que lo celebramos. Y lo que marca esta ocasión, lo que es bueno recordar ahorita, es que en este mes, cuando recordamos que Jesús intervino en la historia de la humanidad, cuando invadió nuestro espacio, cuando salió de la eternidad para estar con nosotros durante el tiempo humano, cuando Él intervino, vino a empezar una nueva historia para nosotros. Sabes que la historia en la humana está separada, el calendario humano está separado entre antes de Cristo y después de su muerte. Eso te tiene que decir algo, que es algo tan importante, que es, escúchame, alguien tan importante en la historia y que debe de serlo en nuestra vida, no como alguien inalcanzable o un concepto así en grande, lejos y que nada personal, no, al contrario. Dios quiere acercarse a nosotros, se interesa por nosotros y ahorita vamos a ver en las maneras en que lo hace. Entonces, como dijimos, la historia aún no termina. De hecho, estás entrando en uno de los capítulos más emocionantes porque es en donde verás qué tan real puede ser Jesús, el Hijo de Dios, en tu vida. Cuando pasamos estos tiempos difíciles, no te voy a decir que wow, me emociono y que digo, hey, viene algo difícil. No, no, no. Lo que te estoy diciendo es que a mí me emociona el hecho de que Dios va a poder hacer algo, va a poder mostrarse real a través de esos tiempos. ¿No te ha pasado eso? ¿No te ha pasado que cuando estás enfermo y que estás pasando un tiempo difícil y oran por ti, alguien impone manos sobre ti, ora y sanas? ¿No es ahí Dios más real? ¿No te ha pasado que te ha faltado? Estás llegando al final del mes, no sabes cómo vas a terminar el mes, cómo vas a pagar la hipoteca, la renta al principio del mes. Yo te puedo decir, aquí en Viña también así sudamos de repente, ¿verdad? Porque estamos así como que ya viene la renta, ya viene este pago, ya viene este cobro, el SAT no la perdona, o sea, tenemos que hacer estas cosas. No te voy a decir que me emociona la tensión y la ansiedad de eso. No, pero sí te voy a decir algo. Sí me emociona a ver cómo Dios suple para esa necesidad. Y no nos ha dejado abajo. Ha sido tan fiel con nosotros. Y nosotros te decimos que seas fiel para que seas partícipe de lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Dios siempre ha suplido de una manera u otra, pero queremos que seas parte de ello también. Y como te digo, es en estos tiempos difíciles, en estos capítulos difíciles, que a veces queremos acortar en que Dios hace su mejor trabajo. Así es que si estás en un punto difícil el día de hoy, déjame decirte algo, la historia aún no termina. Estás en un capítulo que dices, ya quisiera que terminara este capítulo. Déjame decirte, la historia aún no termina. No pierdas la esperanza. Veamos cómo Dios obra en nuestras vidas. Hebreos 12:2 dice que fijemos la mirada en Jesús. Hebreos 12:2 es un buen versículo que memorizar. Fijemos la vista en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esa palabra me encanta, autor. Es un escritor. Yo tengo un gran respeto por los escritores, aquellos hombres y mujeres que pueden escribir sobre un tema, pueden estudiar un tema, escribir sus experiencias en la vida de una manera que nosotros podamos sumergirnos en eso y podamos aprender algo de ello. Ahora imagínate a un Dios que se llama autor y consumador de nuestra fe, que pone todas las piezas necesarias dentro de lo que Él escribe para que tú y yo crezcamos, para que tú y yo aprovechemos cada fase de nuestras vidas. Es algo increíble lo que Dios hace cuando escribe tu historia y la mía. Dice en su palabra que Él ha escrito cada detalle de nuestras vidas y no ha faltado ni una sola cosa.
Se ha encargado de trazar el mejor plan para ti y para mí. Ahora está en nosotros no darnos por vencidos, no dejar el libro a medias. Nosotros necesitamos continuar en este capítulo, porque escúchame y te lo voy a decir una y otra vez esta mañana, la historia aún no termina. Somos tentados a terminar estos procesos, somos tentados a salirnos de esto y pensar que nuestra historia es una historia solitaria. ¿Sí te ha pasado que dices, a nadie más le ha pasado esto más que a mí? Nadie le ha pasado tan difícil como yo. Nadie me ha traicionado nadie ha sido traicionado como a mí me traicionaron. Nadie ha hablado de mí o criticado mi vida o lo que hago como estas personas o esta situación. Pensamos que estamos solos en esto, pero déjame decirte algo el día de hoy. Todas nuestras historias están entrelazadas. Todas nuestras historias están entrelazadas de una manera u otra. Y el lazo más fuerte que tenemos con alguien fuera de nosotros en nuestra historia es la historia de Jesús. Y aquí, si estás apuntando, apunta esto. Nuestra historia empieza y termina con Jesús. Nuestra historia empieza y termina con Jesús. Por eso en este tiempo navideño es el tiempo preciso para platicar sobre esta historia. Es bueno hacer inventario. Al final del año, yo no sé si lo has hecho, pero al final del año es un muy buen tiempo para hacer inventario de lo que ha sucedido a través del año. Lo que has aprendido, las lecciones que no quieres que se repitan otra vez. ¿Sí? Lo que Dios ha hecho en tu vida, la bendición que has experimentado de parte de Él. El final del año es un buen tiempo para hacer inventario de eso también. Pero más que nada, es un buen tiempo para recordar que nuestra historia solo tiene sentido cuando empieza y termina con Jesús. Esto es lo que queremos recordar, pues Navidad nos presenta el inicio de uno de los capítulos más fascinantes sobre la historia de Jesús en la tierra. Jesús ha sido desde antes del tiempo hasta después que termine el tiempo. Dice la palabra de Dios. Si lees en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice que la palabra estaba con Dios y era Dios. La palabra siendo Jesús. Y que todas las cosas fueron creadas a través de Él y son sostenidas por Él. Ahora ves por qué digo que todo empieza y todo termina con Jesús. Y vemos el inicio de esta historia y quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 1. Versículo 26, Lucas capítulo 1, versículo 26. Y vamos a ver el inicio de esta historia aquí en la tierra, como te lo digo. Y vamos a ver cómo Lucas lo describe. Lucas era un doctor, era muy exacto, estaba recolectando los diferentes cuentos, historias, vamos a decir, de los que conocieron a Jesús, personas que a primera mano experimentaron lo que Jesús hacía, lo que Jesús hablaba, y empieza a hablar sobre el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Lucas capítulo 1, versículo 26, y te voy a leer hasta el 38. Es bueno recordar esto. Y fíjate, te voy a dar un consejo. El 1 de diciembre, estamos a 29, mañana es 30, el 1 de diciembre puedes empezar a leer Lucas capítulo 1 y si te vas leyendo un capítulo todos los días, terminas el libro de Lucas, Nochebuena, hasta Lucas 24, el 24 de diciembre. Así que te la dejo esa de tarea. Pero mira lo que dice el versículo 26. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo: saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Y confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Y aquí empieza la historia, aquí empieza algo fascinante. El hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, viene a intervenir, viene a invadir nuestra realidad, nuestro tiempo, y lo hace de una manera sobrenatural, como nunca se ha visto y jamás se va a ver. Y sabes que Dios quiere dejarnos saber un par de cosas el día de hoy. Quiere sembrar en nosotros una palabra el día de hoy. Y quiero que pongas especial atención. Son un par de cosas solamente el día de hoy, pero que son tan importantes para nosotros. Escucha, recuerda que estamos hablando que la historia aún no termina y que nuestra historia está entrelazada el uno con el otro y especialmente con la historia de Jesús. El inicio de la historia de Jesús en esta tierra es el inicio de nuestra historia de redención. El inicio de la historia de Jesús en esta tierra es el inicio de nuestra historia de redención. Si hay algún capítulo significativo en nuestras vidas, es aquel que marca el antes y el después de Cristo invadiendo nuestras vidas. Así como partió la historia humana, el nacer de Jesús, la llegada de Jesús, el Hijo de Dios a esta tierra, así también funciona en tu vida y en mi vida. Significa que va a haber un cambio entre lo que éramos y lo que ahora somos. Nota lo que sucedió en la vida de María, aún durante ese tiempo. Sucedió en la vida de Elizabeth también, su pariente, que había dicho a la gente: ella es estéril, nunca va a tener un hijo. Y venía ya, cuando viene el ángel a hablar a María, ya venía Juan el Bautista en su 6º mes. Iba a preparar el camino. Y cambia la vida de Elizabeth. Cambia la vida de su esposo, un sacerdote. Cambia la vida, sin duda, de María, ¿verdad? Hay un antes y hay un después. No era nada como lo que ella esperaba que iba a suceder. Ella estaba comprometida, ella estaba lista para casarse, José estaba esperando allí. Y lo que sucede es que cambia su vida porque llega un ángel, da un mensaje y dice: Dios te va a usar. ¿Y qué hace María? Ella dice: que se haga lo que Él quiera hacer, que se haga su voluntad. En otras palabras, como lo dijo el profeta Samuel: heme aquí, que tu siervo escucha. Y para nosotros, cuando vemos la historia de Jesús iniciar aquí en la tierra, es el inicio de nuestra historia de redención. Ahí cambia todo. Ahí cambia todo. Ya no es nada más la historia de un bebé en un pesebre. Ya no es nada más la historia de los ángeles cantando en el cielo. Es la historia de la redención tomando forma en este pequeño. Dios quiere ver una diferencia en tu antes y tu después. ¿Escuchaste esto? Dios quiere ver un cambio en tu historia en el antes y en el después. Porque si decimos que la historia de Jesús está entrelazada con la nuestra, tiene que haber algo que marca un antes y después en nosotros. Navidad marca el principio de una nueva historia para ti y para mí. Entonces, aquí está la pregunta: ¿qué estamos haciendo con esta nueva historia? ¿Qué está sucediendo? Hay una lista de cosas en Gálatas capítulo 5, versículo 22, y muchos la conocen. Una lista de cosas que tienen que ver con el cambio del después, cuando tiene que ver con el después. Estos capítulos difíciles que estamos viviendo, después de ellos, forman algo en nosotros y empezamos a ver el fruto de ellos. Y precisamente muchos los conocemos como el fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que Jesús, cuando dice Jesús que habita en nosotros, es su Espíritu Santo que está en nosotros y que nos enseña y nos da la oportunidad de cambiar, de ser diferentes a como éramos antes de Cristo. Y Gálatas 5, 22 al 24, y esta es la traducción, el mensaje, nos habla de lo que significa esta historia de redención. ¿Qué sucede después de Cristo en nosotros? Y dice de esta manera:
Pero, ¿qué sucede cuando vivimos a la manera de Dios? Empieza con esta pregunta. Él trae regalos a nuestras vidas, de igual manera que el fruto aparece en un huerto. Cosas como el afecto el uno por el otro. Ahí empieza a dar la lista. Una exuberancia de vida, serenidad. Desarrollamos una disposición para dar seguimiento a las cosas, un sentir de compasión en el corazón y la convicción que una santidad básica impregna las cosas y la gente. Nos encontramos involucrados en compromisos leales, sin necesidad de forzar las cosas en la vida, capaces de dirigir y conducir nuestros esfuerzos sabiamente. Ahí suena familiar, ¿verdad? Dominio propio, en otras palabras. Y continúa diciendo aquí hacia el versículo 24, el legalismo es incapaz de producir esto. Solo se entromete. Entre aquellos que conocen a Cristo, todo lo que está conectado con obtener las cosas a nuestra manera y el responder mecánicamente a lo que todos le llaman necesidades, es deshecho de una vez por todas. Y luego dice una palabra, crucificados. Esto es el fruto, esto es lo que sucede después de que Jesús llega. Las cosas cambiaban. Y yo no sé tú, pero cuando veo los evangelios, y hemos estado leyendo los evangelios los últimos 40 días, ¿verdad? Aquí en Viña, cuando vemos la vida de Jesús, Él incomodaba de la manera más extraordinaria a las personas alrededor. ¿Sí? Así, los hacía pensar sobre sus posiciones de diferentes temas, cosas que ellos pensaban que por seguro tenía que ser así, como empieza Gálatas cuando están las personas viviendo a su manera lo que ellos veían, y Jesús viene y dice, no, han oído hablar y dice algo y luego, pero yo les digo, han escuchado esto, pero yo les digo, Jesús cambia la perspectiva de las personas, cambia lo que ellos pensaban que iba a ser en su vida, lo que iba a ser ese capítulo en sus vidas. Te aseguro que cuando Jesús caminó sobre la tierra, cambió para muchos su historia. El encuentro con Jesús cambió la historia de tantas personas. Y la pregunta para nosotros el día de hoy, ¿qué ha cambiado Jesús en tu historia? Te puedes llamar cristiano, pero ¿qué ha cambiado Jesús en tu vida? ¿Qué sería diferente en tu vida si Jesús no hubiera entrado? Porque a veces muchos vivimos nada más con la etiqueta de cristianos, con el letrerito, ¿verdad? De que soy cristiano. Pero ¿cuántos de nosotros hemos dejado que Jesús escriba un nuevo capítulo en nuestras vidas? ¿Cuántos lo hemos dejado que cambie la dirección de nuestras vidas para lo mejor? Para ser mejores esposos, esposas, para ser mejores hijos, para ser mejores trabajadores para las empresas en las que trabajamos. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Hazte esta pregunta el día de hoy. Y es una difícil, yo lo sé. Pero ¿qué sería diferente si Jesús no hubiera entrado a tu vida? ¿Cambiaría algo? ¿Realmente hay una diferencia en tu vida? Porque esto es lo que estamos hablando cuando decimos que la historia aún no termina. Hay unas líneas de teología que hablan sobre el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento y hablan que el libro de los Hechos aún no ha dejado de ser escrito. Que Dios todavía está obrando en nosotros y a través de nosotros, que su Espíritu Santo se sigue moviendo en maneras inesperadas, en maneras poderosas. Ese es un cambio a nuestra historia, ese es un cambio en los capítulos más difíciles de nuestras vidas, pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado un verdadero cambio? Estás experimentando lo que dice aquí Gálatas, que estás viviendo, estás involucrado en compromisos leales. Wow, esa está dura. ¿Cuántos de nosotros nada más fingimos estar comprometidos con algo y no le damos seguimiento a ello? Que decimos o hablamos sobre lealtad, pero no somos leales. Que hablamos de caminar por fe, pero el momento que algo difícil se presenta, caminamos por vista. Que cuando llega el temor a nuestras vidas, hablamos de que somos valientes, pero llega el temor a nuestras vidas y cedemos al temor en vez de recordar lo que dice su palabra, que su perfecto amor echa fuera todo temor.
¿Qué significa la historia de Jesús para ti? ¿Es el principio de una historia de redención? ¿O es nada más un cuento que cuentas a los demás para decirles que eres cristiano? Ay, qué duro nos estás dando, Roberto. No, mira, eso es algo que Dios pasa a través de mí primero. Es algo que yo experimento primero antes de compartirlo contigo. Pero escucha, tenemos que ver el inicio de esta historia de Jesús como el inicio de una historia de redención que se entrelaza con nuestra historia. El nacimiento de Jesús debería de marcar el nacimiento de algo nuevo en nosotros. Déjame darte esta pregunta también. ¿Cuándo fue la última vez que viste algo nuevo nacer en ti? Así sabemos si está sucediendo algo activo en nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que viste nacer algo nuevo en ti? Que dijiste, wow, gracias Señor, porque esto ahora es carne en mi corazón. Esto es algo real. Lo leí, vi que se hizo realidad. Oré y esto tú lo hiciste. ¿Cuándo fue la última vez? Realmente pregúntate. Y esta es una pregunta profunda. No la dejes a un lado. No te hagas el sordito o la sordita. Escucha, ¿cuándo fue la última vez que viste algo nuevo nacer en tu vida? Si no te puedes acordar, escúchame, esta palabra es para ti. Esta palabra es para nosotros como cuerpo. No podemos caminar a través de nuestro cristianismo satisfechos con victorias del pasado, con historias del pasado. No, tenemos que caminar en esto expectantes de lo que Dios ha escrito y que está por delante de cada uno de nosotros. Eso es lo que significa que tu historia y mi historia estén entrelazadas con la historia de Dios. Y vamos a aprender en las siguientes semanas cómo nuestra historia no tiene sentido si no se entrelaza con la historia de Dios. Entonces, el inicio de la historia de Jesús en esta tierra, este nacimiento que celebramos este mes, es el inicio de nuestra historia de redención. Y aquí está lo otro. La entrada de Jesús a la historia del hombre marca, escucha, el interés de Dios en ser parte íntegra de nuestras vidas. El nacer de Jesús, de intervenir, de invadir nuestro espacio, ¿sí?, muestra el interés de Dios de ser una parte íntegra, no algo agregado a nuestras vidas, pero una parte íntegra de cada uno de nuestras vidas. Esto es lo que marca la llegada de Jesús. Por esto decimos, la historia no termina. Dios viene a tu vida para recordarte que hay una historia escrita sobre ti, que aún ha de cumplirse. Y escúchame, Dios, el autor y consumador de nuestra fe, es un excelente escritor. La palabra de Dios lo describe como un alfarero, lo describe como arquitecto, lo describe como un autor. Hay tantas maneras en que podemos ver a Dios y el día de hoy es un autor por excelencia para cada uno de nosotros. Dios muestra su interés en ser parte de nuestras vidas cuando envía a su Hijo Jesús, cuando nace en nuestra historia. Jesús está interesado en invadir no solo tu presente, escucha, sino tu pasado y tu futuro. A ver, ¿cómo que tu pasado, Roberto? No, déjame decirte. Nosotros todos tenemos un pasado, todos tenemos algo que a veces queremos esconder, un capítulo que no está muy bien escrito, como que digamos, en nuestro pasado. Jesús quiere entrar a tu vida, invadir tu presente, pero también mostrarte una manera diferente de ver esta historia acá en el pasado. Porque muchos queremos vivir la vida editando nuestra historia, nada más mostrando lo bueno, como lo hacemos aquí con nuestros teléfonos, ¿verdad? Todos los que tienen sus redes sociales. ¿Qué ponemos? Todo lo bueno y lo malo también, ¿verdad? No es cierto. Ponemos nada más lo bueno. Sí, ponemos como dicen los highlights cuando estás viendo los deportes y que te pasaste un juego y pasan los highlights después, que nada más que hay un juego de fútbol de 90 minutos y nada más te enseñan los 10 segundos de cuando metieron gol, ¿verdad? Porque no quieres ver los otros 89 minutos y 30 segundos del partido para ver un gol.
Eso es lo que me pasaba a mí muchas veces, me enfadaba mucho eso, pero ya aprendí. Pero aquí está la cosa, nosotros queremos nada más mostrar lo bueno aquí. Y no solo es aquí en las redes, pero también en nuestras vidas. Las redes son nada más un reflejo de lo que algo que ya había en nuestras vidas. Pero déjame decirte algo, los capítulos más difíciles de tu vida, Dios los quiere usar para mostrar al mundo el poder de su redención. Dios quiere usar los capítulos más difíciles de tu vida, las cosas de las que te avergüenzas, para mostrar cuán grande es su misericordia. Quiere mostrarle al mundo que su gracia se extiende a las personas que piensan que menos se lo merecen. A las personas que creen que su historia está aislada y que está sola acá a un lado y que nadie va a poder aprender de ella. Dios te está diciendo, esos capítulos difíciles yo los quiero usar. Pero tienes que estar dispuesto a ser redimido. Tienes que estar dispuesto a que yo haga el cambio. Porque la historia no está nada más en el capítulo malo, en el capítulo difícil. La historia está en la redención y el cambio que viene una vez que Jesús ha entrado a la escena y que ha nacido en tu vida. Allí se encuentra la historia, en la redención. El día de hoy, Dios nos está recordando que quiere ser parte, no solo de nuestro presente, pero cómo vemos nuestro pasado y qué esperanza tenemos para el futuro. Cuando Jesús llega a la escena, lo que hemos aprendido de Dios en el Antiguo Testamento empieza a cobrar sentido. Y lo que Jesús revela de Dios en el presente empieza a abrir la puerta a lo que Dios ha preparado en el futuro. Y esto es lo mismo que sucede en nuestra historia. Jesús toma los capítulos del pasado, de nuestras vidas, y les da sentido. Toma los capítulos futuros y los impregna de esperanza. Tal vez pienses que este año ha sido uno que quieres olvidar. Tal vez este capítulo, el del 2020, lo quieres editar. Y cuando digo editar, quiere decir que lo quieres romper y deshacerte de ello. Así como que vas a tener la historia de tu vida 2018, 2019 y ¡ay! Se brincó al 2021, ¿verdad? De repente. Yo sé que muchos nos queremos deshacer de ello, pero escúchame, cuando Jesús nace en tu vida, cuando Jesús es parte de tu vida, reconoces que es el nacimiento de la redención en tu vida. Te recuerda que todavía puede salir algo bueno de este año, que todavía hay una historia que contar, que la historia aún no termina. Cuando Jesús nace en nuestras vidas, las pruebas que no tenían sentido ahora muestran el camino que Dios tenía trazado para nuestro crecimiento desde un principio. Mire lo que dice Juan 16:33. Muchos lo conocen. Yo les he dicho estas cosas, dice Jesús, para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Y déjame agregar respetuosamente, en este mundo van a haber capítulos difíciles. En este mundo van a haber capítulos que quieren deshacerse de su historia. Van a haber partes de tu historia que quieres editar y que quieres hacer desaparecer. Pero dice Jesús, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Déjame terminar con esto, con este recordatorio. Aún no termina la historia. Aún no termina la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no ha terminado contigo y conmigo. Dios no ha terminado de moldearte. Ese divino alfarero todavía te tiene allí en su mesa de trabajo y está moldeando esas áreas necias, esas áreas que están duras, que a veces necesita quebrar y reformar. Él no ha terminado. El autor por excelencia ha escrito una historia increíble para ti y para mí. Esa historia no ha terminado. El arquitecto divino ha diseñado, ¿sí? Ha diseñado un plan para ti, un plan para mí que no nos podemos imaginar. Ha preparado cosas, dice su palabra, que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado. Esto es lo que ha escrito Dios, esto es lo que ha hecho Dios, lo que ha diseñado, lo que ha formado de la manera más artística. Porque la historia aún no termina. Y esto está en ti y en mí. ¿Cuánto vamos a dejar que Dios haga en nosotros? ¿Cuánto vamos a dejar que obre en nosotros? Dios ha hecho su parte. Ahora,
conforme llegamos al final de este año, estamos a un par de días de empezar el último mes del año. ¿Qué estás editando de tu vida? ¿Qué capítulos estás removiendo? ¿Ya te diste por vencido en el capítulo del 2020? Dijiste ya, tiraste las manos para arriba y dijiste ya estuvo, ya no quiero más. Nada más vienen cosas peores. Has perdido tu esperanza. Déjame decirte, la historia aún no termina. Sientes que has perdido mucho este año y solo estás viendo a ver qué más pierdes en el mes de diciembre. Escúchame, la historia aún no termina. Has visto la enfermedad llegar a tu hogar y trae consigo, y esta enfermedad no solo trae síntomas físicos, no, trae temor, inseguridad, desesperación. Déjame decirte, la historia aún no termina, porque Jesús nació y con Él nació nuestra redención. El día de hoy hay que recordar que estamos en una temporada en la que Jesús nació, pero que también significa cambios en nuestras vidas, que también significa que Dios no ha perdido interés en nosotros. Dios no ha dicho, ay, ya la regó otra vez, ya cayó otra vez, ya tomó el camino equivocado otra vez y se ha dado por vencido. No, no ha sucedido eso. Esta temporada, este tiempo en que recordamos el nacimiento de Jesús, recordamos la redención y recordamos que Dios no ha perdido interés en nosotros. Al contrario, es un Padre que nos espera con brazos abiertos. Es un Padre amoroso, como en la parábola que Jesús contó sobre un hijo pródigo, un hijo que se había alejado, rebelde, que había gastado toda su herencia, que regresa a casa y que aún de lejos su padre lo ve y corre hacia él y lo abraza y lo viste en ropas finas, pone anillos sobre sus dedos, sandalias sobre sus pies. Esta imagen de un padre amoroso, esta es la historia. Esta es la historia. Y hoy no ha terminado. Por más feo que se ha visto este año, no ha terminado la historia. Dios se aseguró de eso. Y tú y yo solo tenemos que acercarnos. Solo tenemos que recordar este gran acontecimiento y recordar todo lo que viene con ello. Acércate en esta temporada. Acércate a Dios. Acércate una vez más a los planes que Él tiene para ti. Porque sí los hay. Sí los hay. Nada los ha anulado. Ninguna situación temporal ha anulado los planes eternos de Dios para tu vida y para mi vida. Así es que hoy, este es mi reto, acércate. La historia aún no termina.